alimentación, sedentarismo, hábitos de vida hacen que la obesidad y el sobrepeso sigan en aumento. Las estadísticas son más que preocupantes, pero para hablar de la prevención y cómo tratarlo, está con nosotros el doctor Ariel Ferraro, que es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué hay que preocuparse y tanto de la obesidad y el sobrepeso? Bueno, hay que preocuparse porque, como vos dijiste, en las estadísticas van aumentando exponencialmente. La obesidad ha crecido en todo el mundo, no es solo una problemática de nuestro país, pero nuestro país acompañó ese crecimiento al igual que en la mayoría de los países, y la verdad que son valores alarmantes. Prácticamente un 60% de nuestra población en la última encuesta arroja resultados de sobrepeso y obesidad, de los cuales un 25% son obesos. Es mucho. Es mucho. Y 10 años atrás eran muy diferentes estos valores. Así ¿A qué se lo atribuye principalmente? El tema de la obesidad es multifactorial, pero básicamente hay un factor cultural y social. La inactividad física, la exposición a alimentos industrializados de baja calidad, con altas calorías y de bajo contenido proteico y de calidad alimentaria. La cuestión del ejercicio, el tema social de que cada vez que nos reunimos nos juntamos a comer, todo pasa por la comida, y algunos tipos de enfermedades también hacen que se desarrolle más obesidad. Pero básicamente creo que creemos todos los que nos dedicamos a esto, que es un problema sociocultural más que nada. ¿Y cuándo se pasa del sobrepeso a la obesidad? Digamos, ¿cuál es el clic o por dónde uno empieza a tener que estar atento? Bueno, nosotros utilizamos una fórmula para evaluar la cantidad de exceso de peso que se llama índice de masa corporal. Este es un índice que se establece mediante el peso y la altura de cada individuo. Se divide el peso sobre la altura al cuadrado y da un valor. Lo normal es entre 18 y 25. Cuando el individuo tiene entre 25 y 30, eso se considera sobrepeso. Cuando pasa esos 30, es obesidad. No está estipulado en kilos porque depende de la altura. No es lo mismo un hombre de 2 metros que pese 100 kilos que una persona de 1,45 m. Entonces, en ese caso, el de 1,45 m sería obeso, el de 2 metros sería normal. Claro. Por eso se usa este índice, ¿no? En el caso del enfoque, decías, tiene que ser multidisciplinario, porque no solamente, bueno, voy al doctor, me hago los análisis, nutricionista y ya. No, es mucho más. ¿Qué es? Es mucho más porque la obesidad no es una enfermedad en sí, sino es un conjunto de factores que determinan el desarrollo de múltiples enfermedades. Y no solamente es el fenómeno de deterioro clínico, sino psicosocial también. Claro. Entonces, por eso esto se aborda en general con un equipo. Los equipos están hechos con nutricionistas, psicólogos, médicos clínicos, diabetólogos, etcétera, etcétera. Claro. Un dato alarmante también, que este crecimiento de la obesidad va acompañado del crecimiento de la diabetes, que es una enfermedad metabólica que más del 50% de los casos se asocian a este exceso de peso. Entonces, acompañando esta epidemia de obesidad, también hay una epidemia de diabetes, y eso ya es una enfermedad más grave. En el caso específico de la especialidad, de la cirugía, ¿cuánto o en qué momento se decide que esa persona necesita una cirugía para poder avanzar en el tratamiento contra la obesidad? Bueno, nosotros actuamos sobre ya el grado mayor de la obesidad, cuando ya no hay otra cosa que hacer. Lo ideal, como en toda la medicina, es actuar previniendo el desarrollo y hay múltiples campañas al respecto, pero venimos fracasando en este intento. Nosotros ya estamos en el último escalón, es decir, en el estadio final, donde ya el paciente no tiene otras opciones, y lamentablemente hoy por hoy la mejor opción es tener que modificar su aparato digestivo para que la comida se absorba menos, llegue menos cantidad y poder controlar el daño que ya está hecho. Vamos a describir cirugía bariátrica, bypass gástrico, las diferencias y cada uno de los tratamientos. ¿Qué es cada cosa? Sí. Bueno, eso es buena la pregunta porque hay mucha confusión al respecto. La cirugía bariátrica engloba todo el conjunto de técnicas quirúrgicas que se usan para combatir la obesidad. Bien. Una de ellas es el bypass gástrico,
Otras de ellas es la manga gástrica o gastrectomía vertical, el cinturón gástrico que se utilizaba años atrás ya se dejó de usar, los balones integrales. Son múltiples técnicas que en conjunto se denominan cirugías bariátricas. Baros en griego viene de peso, entonces es la cirugía que actúa sobre el exceso de peso. Bien. ¿Y en qué momento se decide que una persona está en condiciones de acceder a ese tratamiento y qué tan efectivo es además? Bueno, cómo se accede, nosotros trabajamos en conjunto con este equipo multidisciplinario. El paciente llega a la consulta, nosotros lo tenemos que evaluar como posible candidato a la cirugía. Ese candidato tiene que reunir los aspectos clínicos adecuados para que la cirugía sea segura, los aspectos psicológicos, es decir, hacerse cargo de su enfermedad, entender la problemática de la enfermedad, poder adquirir hábitos acordes a convivir con una cirugía y nutricionalmente aprender a comer y evaluar todos esos factores que llevaron al paciente a tener ese exceso de peso para atenderlos antes de operarlo. Sin todo eso, la cirugía no tiene buen resultado. Entonces, eso es lo que desde las asociaciones y sociedades científicas, los que estamos involucrados en esto, venimos luchando para que toda la comunidad médica actúe al respecto. Hace poquito desarrollamos un consenso entre múltiples sociedades científicas, todas vinculadas a la problemática de la obesidad, 7 sociedades en total, lo presentamos en el Senado hace poquito, y en ese consenso se establecen las bases de cómo se deben atender a estos pacientes, cuáles son las cirugías más seguras, toda la evidencia científica necesaria, consensuada para nuestro medio. ¿Por qué llegaron a eso? Porque evidentemente ha habido de todo en la práctica médica con respecto a este tema y muy delicado, ¿no? Cirugías que terminan en la nada o, por ejemplo, tratamientos psicológicos que nunca existieron. Exactamente. Bueno, por eso, digamos, como en todo, nunca las prácticas son perfectas. No, claro. Pero con esto, seguramente, y eso es lo que intentamos, evolucionar al respecto y brindarle a los pacientes la mejor posibilidad. Eso, con respecto a tu pregunta anterior, asegura el resultado futuro. Si yo evalúo bien al paciente, selecciono bien ese candidato, lo instruyo adecuadamente, lo trato correctamente, le hago una cirugía segura y lo sigo en el tiempo, es muy probable que el resultado exitoso sea mayor al 80%. Ahora, si de lo contrario, no alcanzan un buen resultado. ¿Y qué cambia después de la cirugía? Porque de eso se trata también, ¿no? De la responsabilidad del paciente una vez que por supuesto, se le practicó la cirugía. ¿Qué cambios hay en la vida de una persona? Primero, los cambios que deben haber son los que nosotros tenemos que chequear que se produzcan. Es decir, que el paciente adquiera hábitos saludables, entienda lo que le vamos a hacer, sea responsable de su procedimiento y esté dispuesto a seguir y a controlarse en el tiempo. Eso primero. Con eso nosotros demostramos que el paciente es apto. Ahora, una vez que lo operamos, ¿qué cambia? ¿Qué le cambia a la gente? Esto en pacientes que ya están discriminados socialmente, que son discapacitados, porque muchos de ellos no se pueden hacer las cosas mínimas de higiene, agacharse, cosas que para nosotros son muy sencillas, para estas personas son una odisea. Y bueno, todo eso hace que el componente psicológico que carga esta gente sea muy, muy duro. Entonces eso es lo que más le cambia la vida a los pacientes. Para prevenir la obesidad, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros chicos? ¿O dónde está ahí la trampa en la que caemos los padres, que es un mal hábito? Bueno, ahí también los datos son bastante alarmantes y nosotros ya nos están llegando chicos como cirujanos ya en el estadio terminal de la enfermedad, chicos que antes un adolescente que llega a tener obesidad mórbida era una cosa sobrenatural, digamos. Hoy es bastante habitual y muchos de los que hacemos este tipo de procedimientos tenemos varios pacientes en estas características. Entonces, ¿en qué fallamos? Y en lo mismo que fallamos como adultos, es decir, los chicos no tienen la actividad física que tenían antes, hoy en día los chicos no juegan en la calle, juegan en la PlayStation, comen alfajores todos los días. Comen snacks y comidas de mala calidad, por ahí tienen ayunos prolongados. Claro.
Entonces la comida más barata no es la mejor comida. Correcto. Entonces también hay un problema económico y social importante que va de la mano con este crecimiento. Bien. Hay muchos factores que tenemos que ir atacando para evitar esto, pero sí es un objetivo a ponerse, que ya lo puso el Ministerio de Salud, pero es muy difícil de actuar sobre todos los factores, ¿no? Y respecto a la cirugía, ¿hay una edad máxima o eso también depende de la situación de cada paciente? Hoy en día hay una reglamentación de la ley de obesidad que le pone un límite de edad a la cirugía, es decir, entre los 18 y 65 años es lo que dice la normativa que las empresas de salud, las coberturas, deberían cubrir la cirugía. Eso nosotros no estamos tan de acuerdo y hay excepciones tanto para arriba como para abajo donde podrían acceder. ¿Qué es lo primero que dice una persona cuando sale de la bariátrica, de cualquiera de las operaciones que nos describiste? ¿Cómo es el cambio de vida entre una persona que era obesa mórbida y alguien que empieza seriamente a rever su vida? No, en la realidad es que la gente le cambia significativamente su vida por todas las cosas que comenté anteriormente. Todos los que dicen es gracias por devolverme mi calidad de vida, gracias por darme esta nueva vida, y en general la verdad que es muy alentador para el equipo que trata al paciente ver los cambios que se producen y cómo los pacientes lo sostienen en el tiempo y la vivencia de ese paciente, cómo le cambia realmente la vida, ¿no? Bien. ¿Y ha aumentado mucho la demanda y la consulta? O sea, en relación a esas estadísticas, ¿no? Porque más allá Sí. de que existan, a lo mejor la gente no se hace cargo de Bueno, esa enfermedad. hay un temor, obviamente, a hacerse un procedimiento quirúrgico y también un desconocimiento a la gravedad que significa estar obeso, ¿no? Con lo cual también se asocia el problema cultural. Hay gente que no se da cuenta de el impacto que genera la obesidad en su cuerpo y muchas veces, después de analizarlos nosotros y de evaluarlos, le encontramos un montón de cosas que el paciente no sabía que tenía. Claro. Entonces ese desconocimiento hace a veces no consultar a tiempo. Cortito, me quedé pensando en los chicos y en lo que podemos hacer los papás. ¿Aguas saborizadas de bebés? No, es solo agua. Yo a veces pienso... Yo con el agua saborizada en particular tengo un tema que me parece que es una cosa que, ¿por qué ponerle sabor al agua si el agua es lo más rico que hay? Pero bueno, las aguas saborizadas son un suplemento de las gaseosas, digamos. Pero Correcto. Pero que se entienda que se le está dando una gaseosa o un sí, suplemento de gaseosa exactamente. a un bebé, por ejemplo. Estoy hablando de edad muy pequeña. El tema es el contenido calórico que tiene esa bebida, porque en un vaso de Coca-Cola hay 2 comidas de calorías, 2 Claro. comidas saludables de calorías, es una barbaridad. Es un Eso montón. genera un shock dentro del cuerpo de insulina tremendo. Correcto. Entonces, eso creo que hay que empezar a cambiar esos hábitos. Bien. Mucha gente está tomando conciencia, está involucrándose, tomando hábitos saludables, pero hay que tratar de extenderlo a la generalidad. Nosotros como profesionales debemos abogar porque la gente cada vez haga una vida más saludable. ¿Mm? El tema, bueno, es poder efectivizarlo. Empieza por casa. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, Gracias gracias a por acompañarnos. ustedes. Un gusto. Un placer. Un gusto. La Última pausa. Sí que no, que nos quedó un bloque. Te quedas, ¿no? Sí.